Hoy les voy a contar dos historias que desde ya estoy seguro les va a encantar. El teatro, cuando la gente viene y hace catarsis, se siente satisfecha. El artista es eso, el que se entrega a esto. Dos compañeros quienes por más de 20 años han trabajado con ahínco para mantener en pie al reconocido y legendario Teatro Habana Fama. Traía una maleta repleta de sueños. Y también les presentaremos la historia de la escritora Josefina Zabaleta, quien dejó de lado sus sueños de ser escritora y reinició su vida desde cero en Estados Unidos a los 55 años. Soy Alejandro Marcano y esto es Héroes con Trayectoria. Para Juan Roca el teatro es su gran pasión y el único oficio que conoce. Siempre soñó con tener su propio local, meta que consiguió aquí en los Estados Unidos, donde desde hace casi 3 décadas es propietario del reconocido teatro Habana Fama. Una vez más, démosle gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar aquí, por la oportunidad de hacer lo que más nos gusta hacer. Juan es actor y así como no sabe explicar cómo terminó siendo un connotado director, sí está muy claro de que su teatro que fundó en California es el producto y la concreción de su más grande sueño infantil. Yo soy el fundador de Habana Fama. Habana Fama se funda por la necesidad de hacer esos grandes musicales que tú estás hablando. Es decir, yo nunca he trabajado con ninguna otra compañía que no sea Habana Fama. Sobre las tablas del muy reconocido Teatro Habana Fama han desfilado los más importantes artistas que usaban el mismo como trampolín en su carrera hacia la gran pantalla de Hollywood, lo que indiscutiblemente convirtió a Habana Fama en un punto de mucho interés para actores, actrices y público de California durante varios años. Fue gratificante económicamente las grandes producciones musicales que dirigí, como Alegría de Vivir, Tropicana la Época de Oro, Cuba Baila. En fin, era muy gratificante porque había 300 personas sentadas en el escenario, en el lunetario, pagando una luneta que realmente reportaba una magnífica ganancia. A pesar de la fama, de la fortuna y los indetenibles aplausos que se escuchaban en su recinto, Juan sentía que le faltaba algo. No estaba satisfecho con las obras comerciales que se presentaban, por lo que buscó dar un giro inesperado y se aventuró a llenar la sala haciendo lo que más le gustaba, presentar en las tablas las necesidades de toda la comunidad. A lo mejor es verdad. ¿Quién no sentiría envidia de una mujer así? Y eso que no la has visto, Calatita. Su cuerpo es mucho mejor que su cara, ¿no es cierto, Meche? Calla, Josefina. Eso fue una época muy linda, que trabajé en ese proyecto casi por 11 años. ¿Ya? Como 11 años trabajé en ese proyecto, dirigiendo teatro educativo. Con ese teatro educativo recorrí casi todos los Estados Unidos. Eran obras muy bien aceptadas, por lo que te acabo de explicar, porque a la gente le gustaba ver reflejados sus problemas. Preparábamos a los actores como educadores y al final de cada función se abría una discusión con el público. Y no los actores, sino los personajes. Para Juan, esos días fueron los mejores y guarda buenos recuerdos de esa etapa en la que puso en marcha un inusual teatro de denuncia que, aunque era muy poco comercial, siempre le dejaba un gran sabor de boca, tanto a él como a los asistentes, quienes tenían hasta la posibilidad de interrogar a los propios personajes, a los que incluso podían cuestionar. Es decir, el violador tenía que defenderse de por qué había violado, porque la gente no hace las cosas por gusto. Hay una consecuencia o hay una trascendencia detrás de lo que ha hecho. Entonces era un poco eso, era un poco como el violador podía defenderse ante un público que lo incriminaba de porque había violado a un niño de 8 años y tenía que recurrir a su vida interna. Obviamente estábamos hablando de un personaje, que eso era un trabajo muy fuerte que teníamos con los actores para poderse defender. O como una mujer abusada era capaz de soportar los golpes del marido y no dejarlo. Solo en el cine hay mujeres así. Me fui emocionando hasta que lloré, chico. No sabes lo que he pasado pensando en ti.
y dices que no sabes hablar a las mujeres. Eso que me estás diciendo es lindo. En esta aventura lo acompaña su amigo Alejandro Galindo, un pionero del teatro y de la televisión en Cuba, España y también en México. Él me dijo, mira, nos conocimos, yo tengo una salita teatro, sí, a ver qué tú me puedes hacer aquí. Era una salita que estaba muy cerca de aquí. Y yo dije, bueno, mira, yo te ayudo. Yo soy escenógrafo, actor, muralista, vaya, en esto no me queda nada. Y ahí empezamos, y ya de ahí hasta aquí hemos pasado una cantidad de obras. Alejandro Galindo se define como un todero, quien por su habilidad y curiosidad ha trabajado en todos los campos del teatro y con los más grandes del cine y la televisión, como la propia María Félix y otras grandes actrices con las que trabajó en La Madre Patria. Y ahí me empecé a conectar con Sara Montiel, con Carmen Sevilla, con toda esta gente. Empecé con Marcillá, después conozco a Álvaro de la Iglesia, productores, escritores, y me empiezo a meter en el mundo otra vez de esto. De ahí paso a Estados Unidos, de aquí me voy a México, México para Estados Unidos, vuelve para España. Vaya, he estado como Colón, pero al revés. Esa experiencia acumulada por décadas en la televisión le ha servido para reinventar y mantener vigente al Teatro Habana Fama, sobre todo en sus momentos más difíciles. A mí me gusta todo, porque empiezo a inventar, ¿no? A parir, como digo yo. Tú me dices, ¿qué te parece tal obra? Ahora mismo estamos hablando ya de una obra que nadie quiere hacer, porque es muy complicada, que es El alma buena de Sichuan, de Bertolt Brecht. Entonces, tú te digo, uy, me estoy acordando de hace más de, hará como 40 años que se hizo en Cuba. Esta es una obra china, pero hay más de 40 personajes. ¿Tú te imaginas ese maratón? Habana Fama se mudó de Los Ángeles a la Florida, instalándose en pleno corazón de la sociedad cubana en Miami. Después de haber hecho tantos años teatro en Los Ángeles, de tener un conocimiento total de todo lo que era la industria del entretenimiento, de ser conocido en Los Ángeles, de ser respetado, mi trabajo en Los Ángeles, el llegar aquí, que nadie sabía ni quién yo era, que yo llegaba a los teatros y me pedían referencias, era un poco difícil. Pero bueno, entendí perfectamente que era parte del cambio y lo asumí como tal. Para Juan Roca no fue nada fácil dejar atrás y por motivos de salud todo lo que había conquistado con su trabajo en el Teatro Habana Fama, en el estado de California. Fue duro porque tuvo que empezar de cero, pero su constancia y su deseo de superarse le han demostrado que esa es la mejor carta de triunfo en este país. Ya en este momento, pues, Habana Fama, yo diría que es una compañía tan conocida aquí como fue en Los Ángeles. Y también bueno, cuando me besa y me hace cariños, tiemblo. Veo estrellitas. Veras te hace ver estrellitas. Ay, bueno, es una manera de decir. ¿Tú me entiendes? ¿No? No te entiendo. No puedo entender cómo una mujer tan bonita como tú se puede enamorar de un pobre diablo así. Y es que para Juan y Alejandro, Habana Fama es toda una escuela. Creo de que siempre hay que aprender mucho y enseñar. A mí me encanta enseñar. Para ambos es fácil describir y sobre todo compartir con nuevas generaciones lo que llaman su receta del éxito. Trabajar sin mirar tiempo, ni hora, ni lugar, ni nada. Porque el artista, el que yo vivo enamorado de todo lo que yo hago. Y todos, familiares, hijos, mujer, todo lo que tú tengas detrás. El lema es o me sigues o te quedas atrás, pero yo no te puedo seguir a ti. Y no puedo parar nunca. Y nunca dejar de sentir un gran amor por el oficio. El artista es eso, el que se entrega a esto. Es eterno y no puedes dejar de hacerlo, no lo puedes dejar de hacer de ninguna manera. Para Juan, esos 25 años de incansable trabajo en el Teatro Habana Fama han sido divertidos y difíciles, pero sin duda alguna son la cristalización de un sueño por el que ha trabajado toda su vida. Me siento exitoso en mi vida. He hecho siempre lo que he querido hacer. Diosito me ha dado la posibilidad de tener lo que he querido tener. Y la mejor herencia que le piensa dejar a sus 2 hijos. ¡Ay, Dios mío! ¡Tráigame más cervezas para regar este milagro! ¡Ah! ¡El pozo se queda en la mesa!
bien, mi hermano. ¿Tú quieres seguir perdiendo? No hay problema. Está bien. Soy feliz y eso es algo que le he enseñado a mi hijo. La felicidad no radica en tener éxito, la felicidad no radica en tener dinero. La felicidad radica en tú estar contento con lo que haces y contigo mismo. La constancia y dedicación de Juan Roca ha sido reconocida con múltiples premios. Recientemente recibió el Baco por su incansable labor como director artístico y por su recorrido, que ya lo suma a nuestra lista de héroes con trayectorias. Al regreso, les contamos la historia y la trayectoria de una mujer quien dejó todo atrás, su carrera, su esposo y sus creencias políticas, y a los 55 años comenzó a realizar su sueño y ha conseguido convertirse en una gran escritora y editora. No se aparten, que seguimos con mucho más de Héroes con Trayectorias. Con trayectorias. Con trayectorias. La hoy escritora y editora Josefina Zabaleta nació en Cuba y por muchos años apoyó al régimen de Fidel Castro. Pero un buen día, literalmente abrió los ojos y se dio cuenta que ese régimen al que apoyaba le había robado por 50 años su vida y gran parte de sus sueños. No se arrepiente de haber sido fidelista y reconoce que por muchos años creyó en ese régimen por el que hizo tantos sacrificios, como estudiar una carrera y ejercer una profesión que nunca le gustó. Yo sí veía que íbamos a un camino muy lindo de justicia, de que no iba a haber cosas que uno veía en otros países o que había visto quizás en los campos de Cuba, en algunos lugares, de hambre, de miseria, y si eso no iba a existir. Y yo, que procedía, digamos que de la pequeña burguesía, lo tenía todo, escuela privada, estudiaba piano, etcétera, etcétera. Si yo tenía que bajar mi nivel de vida un poco para que otras personas subieran el suyo y juntos seguir igual, ir mejorando, yo aplaudí eso. De esa forma fueron pasando sus años, viviendo y escondiendo su verdadera pasión, las artes y las letras. Fue un proceso de frustración, de sentirse engañado, de jugaron conmigo, jugaron con mi vida. Digo mi vida, caramba, con la vida de muchísimos, no, pero estoy hablando yo. Jugaron, me quitaron los sueños. No nos era dable soñar porque no había posibilidad de hacerlo. Es una mujer luchadora y un buen día en el año 2005 decidió romper con las cadenas de ese comunismo en el que vivía y dejar todo aquello atrás. Me siento con mis hijos a explicarles la situación que venía a su nivel. En el año 90 Arturo tendría 14 años y Ariel 10. Y me pongo a explicárselos en el lenguaje más cercano a ellos posible. No era una diatriba revolucionaria con las banderas rojas ni nada de eso. Y veo una cara en mi hijo más pequeño. Digo, Ariel, ¿qué te pasa? Dice, mami, no tenemos futuro. Esa frase, ya sabes a dónde me llegó. Josefina confiesa que esa historia de sus años de apoyo al régimen de Fidel Castro y sus hazañas para consolidarse como escritora y tener su propia editorial, Voces de Hoy, la está comenzando a escribir en un libro que está segura será una de sus obras más importantes. Ese proceso, si tú supieras que no está escrito en ningún lugar. Y ese es el proceso que está plasmado ya en algunas páginas de una novela que estoy escribiendo. Aunque ese libro no tiene aún título ni trata exclusivamente de la Cuba que dejó atrás, en ese relato está escribiendo cómo fue su proceso de desencanto del régimen comunista y criminal en el que por tantos años creyó. Dentro de esa otra trama diferente va gran parte de mi vida. Entonces, digamos, está el proceso de no poderle comprar el regalo para el Día de los Reyes Magos que tú quieres o que quiere tu hija o tu hijo.
Para Josefina fue un duro golpe digerir lo que realmente significaba el modo de vida en que estaba viviendo su pueblo, donde hasta los más pequeños de la casa, esas nuevas generaciones comenzaban a vivir las consecuencias de un desgobierno que poco a poco les estaba quitando todo. De que quizás tienes que comprarle el cupón a otra persona, que lo que quiere es el dinero, pero tú tienes el dolor que esa persona también tiene hijos que quieren juguetes y tú le estás quitando ese juguete. Incluso hasta las limitaciones en las necesidades más básicas fueron otra señal que alertaban a Josefina de que su vida parecía no estar teniendo sentido ni razón para continuarla. Ese pan de cada día, uno solo, uno y no hay posibilidad de otro, y a veces incomible, de muchas escaseces materiales, sí, pero llega un momento que tú dices, sí, ok, tengo escaseces materiales, pero tengo muchas escaseces espirituales. Y todavía le faltaba mucho por ver y sentir, sobre todo cuando descubre que era una prisionera en cuerpo y alma en su propio país. Yo quiero decidir, no que tú me digas, tú te vas a vestir de azul nada más, y yo no puedo optar por verde, amarillo, rojo, el color que yo quiera. Y entonces eso es una de las cosas que más dolor yo creo que da en un tipo de régimen así. Un gobierno que les estaba quitando la posibilidad incluso de enterarse de la corriente mundial y de lo que se escribía en otros lugares del planeta. Porque yo quiero enterarme de lo que pasa en el mundo, yo quiero leer lo que se está escribiendo en el mundo, y no había esa posibilidad. Hoy se alegra de haber experimentado todas esas vivencias que, aunque fueron dolorosas, le permitieron conocer el rostro de los artífices de todo ese vulgar engaño. ¿Qué pasó? Cuando vi que no era eso, no era exactamente eso, o sea, todos nos quedamos sin avanzar, todos fuimos hacia atrás y nos quedamos sin avanzar. Y precisamente las propias personas que nos decían, piensa en los demás primero que en ti, no lo hacían. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí, no? Entonces, fue un proceso muy doloroso. Para ella es una fortuna poder trabajar en este proyecto que seguramente le servirá de catarsis de su propia vida, la cual por más de 50 años siempre estuvo dirigida por la voluntad de una sola persona, de un dictador, de Fidel Castro. Ese hecho de definir mi vida por una cosa que después no fue lo que yo creía. Me hiciste trampa, me engañaste, entonces eso deja un dolor muy fuerte. Sin sabores, sufrimiento y amargura que logró transformar en energía positiva para recomenzar una nueva etapa en el país que por años veía como el enemigo de Cuba. Si a mí me llegan a decir años atrás que yo iba a terminar viviendo en Estados Unidos, digo que estaban locos, ¿no? Y aunque muchos llegaron a pensar que Josefina no lograría sus sueños y que era un error dejar su tierra natal, el tiempo se ha encargado de demostrarle a ella y a muchos que cuando se tiene una meta, no importa ni la edad ni las condiciones para construir un sueño. Traía una maleta repleta de sueños. Eso sí los traje todos. Desde el 2009 logró junto a dos amigos, Pedro Pérez Santiesteban y Estrella Fresnillo, fundar la editorial Voces de Hoy, con la que ha publicado y editado centenares de libros. Cuando llegué aquí, veía muy lejos el hecho de regresar a esa profesión que me fascinó, me cautivó, aunque al inicio no tenía ni idea de qué se trataba. Actualmente está trabajando en la edición de un libro de cuentos escrito por su nieta mayor y entre sus muchos planes está seguir trabajando en esta rama, los cuentos y dibujos infantiles. Es en ese momento en que nos parece tener listo el poema. Ni la edad ni el cansancio le han restado fuerzas para seguir conquistando nuevas metas. Cada libro que hago pongo el mismo amor que le puse al primero y me da la misma felicidad cuando veo al autor ya con su libro en la mano de papel o sea electrónico, que allí vamos, ¿no? Pero eso, yo no tengo límites en la editorial realmente. En menos de 10 años se ha ganado un importante puesto en Estados Unidos y ha recibido varios reconocimientos. Sin embargo, su mayor orgullo es que la editorial Voces de Hoy pueda cumplirle también su sueño a otros nobles escritores. Para mí tiene tremendo valor toda persona que es capaz de llevar al papel un sentimiento,
una experiencia y siempre le servirá a otros, siempre, seguro. Asegura haber aprendido a vivir el día a día y se siente satisfecha y productiva, y nos contó otro de sus grandes logros en esta nueva etapa de su vida y en su relativamente corta estancia en Estados Unidos. Si tengo 3 cosas ahora, soy feliz con las 3. Si pierdo una mañana y tengo 2, voy a ser feliz con esas 2. Eso yo creo que es algo que además te ayuda, te prepara para poder hacer más en la vida. Una de las grandes conquistas de Josefina Zavaleta y de la editorial Voces de Hoy es la constante presencia en la Feria Internacional del Libro, en la que cada vez tienen mayor participación. Al regreso, te diremos cómo puedes contarnos tu historia y formar parte de Héroes con Trayectorias. Con trayectorias. Con trayectorias. Hemos conocido la lucha y el recorrido de Juan Roque y Alejandro Galindo, 2 pilares fundamentales en la historia de uno de los teatros con mayor tradición en los Estados Unidos, y también la historia de la escritora Josefina Zavaleta, quien decidió comenzar su vida nuevamente a los 55 años y nos demostró que con ganas se puede llegar a ser todo un héroe con trayectoria. Si tú quieres contarnos tu historia, puedes escribirnos a la dirección que ves en pantalla o a mi cuenta de Twitter, Alemarcanos. Por ahora, seguimos recorriendo las calles de Estados Unidos en busca de nuestros nuevos héroes con trayectorias. Por su incansable labor como director de Héroes con Trayectorias. No te preocupes, siempre soñó con tener su propio local y lo neta que logró. Y no se te olvidó, ¿no? Se me olvidó. Pero no se notó.